Soy Carmen Pardo y me presento al CSA de Euskadi en la candidatura de Denotzat para todas. Queremos refundar Podemos porque queremos que esta organización vuelva al espíritu que la caracterizó en sus primeros momentos. Debemos regirnos por ideales de cambio y de transformación social. En definitiva, construir un mundo mejor. Nuestro país necesita de unos cambios profundos, empezando por recuperar los derechos que hemos perdido. Derechos de las mujeres, derecho a decidir, derechos reconocidos en la Constitución y que no se aplican, como el derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo digno y a una sanidad y una educación de calidad. Y también los derechos democráticos que se han perdido. Denotzat para todas es una candidatura que lucha contra las viejas formas de hacer política y donde los círculos recuperen el protagonismo y sus miembros se sientan parte integrante de la organización. Denotzat para todas es una candidatura feminista que dirigirá Podemos de una manera colegiada. Es la candidatura que representa a Vista Alegre 2 y que pretende aplicar en Euskadi las políticas aprobadas en este Congreso, adaptando los acuerdos de este Congreso a las condiciones concretas de nuestra nacionalidad. La política no debe de ser un medio para satisfacer ambiciones personales, sino un instrumento para satisfacer deseos colectivos, de mejorar la vida de la gente. La política debe ser una pasión, no una profesión. Podemos tiene que recuperar sus esencias de origen, tiene que recuperar el espíritu por el que nació, aquel espíritu que en su momento levantó tanto entusiasmo. Denotzat para todas pretende recuperar ese Podemos originario que tantas expectativas y esperanzas levantó.